Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Estela y te doy la bienvenida a una lección más del curso de Excel. La lección de hoy es referencias 3D en Excel. Las referencias 3D en Excel son aquellas que nos permiten analizar los datos de la misma celda o del mismo rango de celdas en varias hojas de cálculo dentro de un libro de Excel. Para el caso práctico estoy considerando los datos de la asignación presupuestal por parte del Gobierno Central de Perú hacia las distintas municipalidades, distritales y provinciales, esto es, los gobiernos locales, con el objeto de hacer frente a la pandemia del COVID-2019 a través de la entrega de víveres en canastas alimenticias para las familias más vulnerables. Como la característica fundamental de las referencias 3D es que analiza la misma celda o el mismo rango de celdas, he dispuesto la estructura del libro de la siguiente manera. Cada hoja contiene una provincia y se encuentra dispuesta en orden alfabético. Te recuerdo que Cajamarca tiene 13 provincias y cada hoja contiene la asignación de cada provincia y sus distritos. Entonces, como las referencias 3D suman un mismo rango o una misma celda, en cada hoja es sumado el total que corresponda a cada provincia en la celda C3. Se nos pide a través del cálculo obtener el total de la asignación presupuestal para el departamento de Cajamarca en función de los totales de cada provincia, esto es, en función de la celda C3 de cada hoja de cálculo. Entonces nos ubicamos en la hoja de cálculo consolidado, seleccionamos la celda C6 y escribimos la fórmula. Igual, suma, abrimos paréntesis, colocamos el nombre de la primera hoja de cálculo, que en este caso es Cajabamba, añadimos 2 puntos, y luego colocamos el nombre de la última hoja de cálculo, que en este caso es Santa Cruz. Colocamos signo de exclamación o admiración cerrado y por último escribimos la celda o rango de celdas que deseamos hacer referencia. Como les había indicado anteriormente, en este caso vamos a considerar la celda C3, que es el total de cada provincia en su respectiva hoja de cálculo. Por último presionamos Enter y, como era de esperarse, obtenemos un error. Revisamos la fórmula y encontramos que no hemos colocado el apóstrofe para hacer una referencia válida a las hojas de cálculo debido a que la hoja Santa Cruz contiene un espacio en su nombre. Corregimos el error, presionamos Enter y ahora sí podemos visualizar el resultado y este es correcto. Es momento de visualizar lo que ocurre con el resultado en diferentes escenarios y para hacerlo de mejor manera hemos colocado el mismo color de etiqueta a las hojas de cálculo que participan en la operación dentro de la fórmula. Por ejemplo, movemos la hoja de cálculo Jaén fuera del rango de hojas que participan en la sumatoria y Excel excluye los valores de esa hoja de cálculo. Ahora regresamos la hoja de cálculo a la situación original y si la eliminamos, Excel también excluye los datos o valores contenidos en la misma. Ahora, el cálculo general ha sido modificado. Vamos a ver lo que ocurre cuando insertamos una nueva hoja de cálculo dentro del rango de la fórmula. Con clic derecho sobre el nombre de la hoja de cálculo San Ignacio, abrimos el menú contextual y pulsamos sobre Insertar. Seleccionamos la hoja de cálculo, pulsamos sobre Aceptar en la ventana emergente y con esto hemos añadido la hoja de cálculo. Ahora copiamos y pegamos con formato incluido los datos en esta hoja de cálculo debido a que hemos hecho un respaldo previamente para salvar los datos de la hoja eliminada. Vamos a la hoja de cálculo consolidado nuevamente y verificamos que Excel ahora sí incluye los datos de esta hoja insertada en el cálculo de la fórmula, con lo cual los datos retornan a ser los mismos del inicio. Pero, ¿qué ocurre cuando eliminamos una de las hojas de cálculo de los extremos? De los extremos del rango, me refiero. Pues simplemente Excel ajusta los rangos con las hojas de cálculo disponibles. Por ejemplo, si eliminamos la hoja de cálculo Santa Cruz, Excel asigna un nuevo rango de hojas desde Cajabamba hasta San Pablo.
por lo tanto el resultado ha sido modificado. Lo mismo ocurre cuando se elimina la primera hoja del rango de las hojas de cálculo que participan en la fórmula. Y bien, llegados a este punto vamos a repasar lo que hemos visto en esta lección. Hemos visto de modo general la referencia en 3D en los diferentes escenarios, como por ejemplo quitar o mover una hoja, eliminar una hoja, insertar una hoja y por último, eliminar una hoja de los extremos. Estas acciones siempre relacionadas con el rango de hojas de cálculo que participan en una fórmula o función. Antes de finalizar esta lección, quiero indicarte que la tarea o práctica de esta lección se encuentra en la hoja práctica. Y este libro de Excel, como todos los demás, podrás descargarlo al inscribirte en nuestro curso de Excel visitando nuestra plataforma educativa virtual Aula Libre en www.aula.org.es. Y como siempre, espero tus sugerencias de datos para las nuevas lecciones a través de los comentarios, que aún están pendientes los datos para la mayor parte de las funciones. En siguientes lecciones veremos algunas de las funciones más importantes. Hasta entonces, que tengas siempre un excelente día. Saludos.